como partícula por el efecto de momentum, transferencia de momentum de energía de colisión, entonces los efectos se presentan prácticamente instantáneamente, ¿sí? O sea, ya, pregúntele a ese genio, a Frank Hertz, que creo que es el que hace la medida de los experimentos de eso. Bueno, no sé. Entonces, esto también podría producir ese efecto, ¿sí? Estas colisiones, curiosamente, son elásticas. Porque ustedes saben de la mecánica clásica que las colisiones pueden ser elásticas o inelásticas, ¿sí? Yo leí un poco lo de las elásticas, entiendo, me suena. Lo de las inelásticas me pone nervioso. Porque noté que el juego de las colisiones inelásticas no se presentan estados de la materia regulares, sino se presentan estados de la materia un poco alterados. No sé si ustedes conocen esos estados de condensados de Bose-Einstein, no sé qué barbaridades. Entonces son estados alterados de la materia. Eso no se presenta en condiciones normales en la naturaleza o de manera regular. ¿Sí estamos? Sí, no, de alguna manera creados artificialmente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los que saben o han leído tienen que ver con temperaturas cercanas al cero absoluto y alterar un poco las condiciones normales del sistema, ¿cierto? Entonces, para que tengan presente un poquito esa idea. Entonces pueden ser elásticas o inelásticas. ¿Sí? Las elásticas, insisto, son en la materia ordinaria, tranquilo, pero las otras solo se presentan para efectos de sustancias raritas, ¿sí? O en estados alterados de la materia. Y hay otra forma de producir estos efectos, y ahí es cuando entra Planck y dice: mucho gusto, radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Porque resulta que los hombres se dan cuenta de que cuando, digamos, bueno, es posible que mucha gente se haya dado cuenta antes, que es, uno coge una sustancia, un sólido, y lo calienta. Y cuando uno calienta ese sólido, pues es posible que el sólido empiece a emitir, ¿qué? Radiación, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto empieza uno a ver ese cambio de color, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, estos tipos que trabajan con metales y hierro y eso, y entonces uno ve cómo van calentando y el color del material va, ¿qué? Va cambiando. Eso da cuenta de la energía que se le está insertando al sistema de manera, digamos, forzada. Entonces básicamente lo que hay que hacer es calentar el material, y cuando uno calienta el material puede producir efectos que están asociados a ¿qué? Al espectro. ¿Estamos de acuerdo? Y eso le habla a uno un poco de qué tan caliente o qué tan frío está el material. ¿Estamos de acuerdo? No siempre es visible, ¿estamos de acuerdo? También puede ser completamente ¿qué? Infrarrojo, ultravioleta, ¿cierto? Energías muy altas o energías muy bajas, dependiendo de la frecuencia. Entonces, esto también se produce por aumento de temperatura. ¿Cómo lo ves, mi hermano? Una. Sí, profe, con respecto a lo de la temperatura, o sea, cuando yo, dependiendo de la temperatura y dependiendo del material, yo voy a tener un espectro de emisión absorción, ¿cierto? Sí. Si yo miro ese espectro en diferentes temperaturas del material, ¿qué se puede observar ahí? Si cambia la temperatura, bueno, pues yo creo que ustedes se acuerdan del problema de cuerpo negro. Primero, pues ahí, cuando uno le mete candela a un sistema, él empieza a emitir en todas las longitudes de onda posibles, visibles, ok, o invisibles, ¿cierto? Pero siempre que esté a una temperatura fija, el espectro va a mantenerse sobre unas líneas. Si la temperatura del sistema cambia, pues es posible que no se presenten ciertas franjas o se presenten otras franjas. ¿Por qué? Porque al cambiar la temperatura los efectos de absorción o emisión cambian, porque las energías cambian. ¿Se va a entender? Entonces, aunque aquí este efecto se presenta, digamos, la temperatura del Sol es más o menos constante y se presenta para diferentes sustancias. Entonces, a esa temperatura, diferentes sustancias generan líneas en el espectro, pero en diferentes posiciones, pero son sustancias completamente diferentes. Por ejemplo, esto es el sodio, está a una temperatura, no me acuerdo cuántos Kelvin son, 5000, del orden de 5000, 6000, entre 5000 y 6000 Kelvin es la temperatura del Sol. Entonces, a esas temperaturas las sustancias generan ciertas líneas en el espectro. Es posible que a otras temperaturas o no se vean
o generen otras líneas. ¿Sí estamos? Eso podría pasar. ¿Sí estamos? Eso podría pasar. De hecho, creo que cuando leímos a Kirchhoff, el hombre nos insinúa eso. Ahí incluso dice que hay momentos en que no las puede apreciar. Puede ser que estén en otra región del espectro y no las pueda ver. De hecho, hay algo interesante, volviendo a eso. Por ejemplo, cómo hacen estos gurús para saber que las galaxias se acercan o se alejan. Resulta que ellos van al espectro y ellos saben que en la Tierra, en fijo, ¿sí? Acá, el espectro está en cierta longitud de onda. Pero entonces cuando los tipos miran las estrellas o las galaxias alejarse, entonces las líneas espectrales están corridas en una dirección o en otra. Y entonces dependiendo en qué dirección se corran, entonces dice que si va hacia el rojo, entonces se están alejando. Y si están corriendo hacia el azul, entonces se están acercando. Entonces también ese es otro efecto que podría cambiar la posición de las líneas. ¿Sí estamos? Bueno, y aquí iba yo. Bueno, resulta que pues hay como dos tipos de espectros, porque ya lo sabemos, porque los experimentos de Fraunhofer, porque los experimentos de Kirchhoff y las ideas de Kirchhoff no lo anuncian, y hay unas líneas negras y hay unas líneas blancas. Y obviamente pues no es exactamente lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces a unas líneas como las líneas negras las llaman las líneas de absorción. Entonces las líneas negras son ¿de qué? De absorción. ¿Sí? ¿Cómo se produce ese efecto? Ya les digo cómo uno puede intentar ese efecto. Y hay otras que son líneas de emisión. ¿Sí? Hay unas líneas que son de absorción y hay otras líneas que son de emisión. Primero, para lograr el efecto de alterar el sistema y de ponerlo en un estado donde pueda emitir o pueda absorber, toca alterarlo de alguna manera, ¿sí? Allá en el Sol pues hay unas fuentes energéticas, ¿cierto? Unas estructuras nucleares, unos efectos de presión y temperatura que hacen que el sistema esté todo el tiempo generando radiación electromagnética. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ahí pues, es más una cuestión de, digamos, termodinámica e hidrodinámica, porque el efecto de presión es importante sobre las estructuras del núcleo, y por eso el núcleo empieza a generar esas energías que tratan de salir. Entonces es una pelea entre la radiación, ¿cierto? Y la presión, ¿sí? La energía interna. Bueno, eso es un juego interesante para aquellos que les gusten las estrellas. ¿A quién le gusta el juego de las estrellas? No, pues no, digamos el juego serio. ¿A qué me refiero? O sea, uno puede ver las estrellas siempre, toda la humanidad sentía una atracción por las estrellas y le gustan las estrellas, claro, pero de Hollywood y todo. Pero la pregunta es si yo estaría interesado, por ejemplo, en rayarlo en serio. Es decir, como venga, ¿cómo diablos es que las estrellas se mantienen ahí y se mantiene como esa caldera activa todo el tiempo sin que nadie le esté metiendo más energía al sistema? Entonces, ¿cómo se autorregula eso? Bueno, eso es una idea interesante, ¿sí? Yo por ahí, cuando hice algo medianamente decente, escribí un articulillo sobre ello, pero con estrellas enanas blancas, que tratan de explicar un poco cómo el efecto de presión y el efecto, se supone que en el núcleo de las estrellas hay electrones, ¿sí? Y entonces resulta que como los estamos presionando tanto, los electrones se están acercando mucho. Y entonces como se están acercando mucho, ustedes saben que según la ley de Coulomb, cargas eléctricas negativas muy juntas, pues no les gusta como convivir mucho, ¿se va a entender? Entonces es una pelea entre la presión termodinámica y la presión como de radiación de alguna manera o interna de la energía, ¿cierto? De la repulsión de los electrones, de no dejarse presionar, y esa es la pelea. Entonces bueno, pero ya eso se hace bueno, pues es una cuestión de jugar con ecuaciones de hidrodinámica para la presión y los fluidos, y otra parte cuántica, que eso estuvo como complicado, que es con una cosa que se llama fermiones. Los electrones son partículas llamadas fermiones y tienen cierto comportamiento estadístico. Bueno, pero eso lo verán este semestre, ¿no? ¿Quién está viendo mecánica estadística? Eso, entonces lo verá este semestre allá cuando vean mecánicas estadísticas cuánticas. Eso ya se pone bien delicioso. ¿Sí estamos? Bueno, para que le echen cabeza. Ahora bien, entonces vamos a mirar las líneas de absorción y las líneas de emisión. Entonces, miren, uno hace un montaje experimental
¿cierto? Aquí no he entrado mucho en detalles de cómo se hacen los experimentos, cómo se montan, bla, 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 bla. Seguramente después lo hagamos, o tal vez el primer experimento sea, venga, vaya a ver y mire qué emisión, cómo es que se emite, cuándo se emite y por qué se emite. Si estamos, porque es el primer tema que estamos tocando. Pero entonces básicamente lo que uno trata de hacer es de pronto montarse un circuito, y esto funciona bastante bien porque en este salón lo tenemos en vivo y en directo, que es el efecto de generar una diferencia de potencial, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre una estructura, digamos, que tenga un gas, ¿cierto? Todas esas lamparitas funcionan ¿con qué? Con esta idea. Básicamente lo que hacen es generar una diferencia de potencial a la lámpara, y dentro de la lámpara hay un ¿qué? Un gas, ¿sí? Bueno, hagan un acto de fe, esto es un gas, ¿sí? Hay algo interesante que leí que yo no comprendía muy bien, y es que los tipos mantienen el gas a presiones bastante bajas, ¿sí? Tiene un objeto mantener el gas a presiones bajas, y es que pues que la interacción que se vaya a producir, o la interacción que produzca radiación, no sea debido a la interacción entre las mismas partículas del gas, sino la interacción entre, como imaginamos una diferencia de potencial, entonces aquí se van a generar unas corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces que las interacciones que se produzcan sean más bien electrón-partícula, ¿se va a entender? Del gas, y no entre partículas del gas. ¿Se va a entender? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque los electrones, obviamente aquí se va a generar una corriente de electrones, ¿no? Porque hay una diferencia de ¿qué? De potencial. Entonces va a generar una corriente de electrones, y esos electrones van a empezar a colisionar con partículas que se encuentren, pero están bastante espaciadas para que las colisiones no sean entre ellas, sino sean más eficientes. O sea, es probable que lo que se busque es que las colisiones sean muy energéticas, entonces la colisión entre electrón y partícula sea elevado, y la colisión entre partícula a partícula sea una causante de pérdida energética. ¿Se va a entender? O sea, que en vez de generar un efecto de luminosidad, genere una pérdida energética. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo es momentum, y colisionamos y perdemos de alguna manera energía. Puede ser liberada o no sé, o puede convertirse en otra cosa. ¿Me hago entender? Pero entonces en general el objetivo es ese, que esta sustancia emita debido a una corriente. O sea que, si ustedes se dan cuenta, uno lo que hace es forzar las relaciones, es decir, el sistema de equilibrio nunca presentaría ese efecto hasta que yo le inserto una corriente, ¿cierto? Y lo altero y genero ese efecto de emisión. Entonces resulta que la sustancia empieza a emitir. Y lo que yo hago es tomar esa emisión y pasarla a través de un sistema. Obviamente no hemos entrado en gran detalle, además de que seguramente contiene un prisma, debe contener una especie de filtro, ¿cierto? Y eso es lo que llamarían los expertos espectrógrafo, ¿sí? Que nos permita ver cómo es para diferentes regiones del espectro, diferentes franjas, qué es lo que está realmente pasando. No necesariamente uno quiere ver todo el espectro electromagnético, de pronto ni siquiera sea necesario. Simplemente se centra uno en un color o en una longitud de onda privilegiada por la necesidad que tenga uno en el experimento. ¿Me hago entender? Entonces, el caso es que al final lo que nosotros hacemos, esto me queda como chévere. Entonces, miren, lo que pasa es que después de que atraviesa el prisma, ¿sí? Por eso digo que me queda perfecto. Entonces, después de que atraviesa el prisma, lo que nosotros vamos a ver es unas regiones, pero en este caso, como es emisión, no van a haber regiones oscuras, van a haber regiones ¿qué? Claras, o sea, líneas blancas, no oscuras. Porque es que en el caso del Sol, como lo dijo Kirchhoff, en el caso del Sol es que cuando esta radiación va viajando, por acá, en algún lugar, hay una nube o una especie de vapor que de pronto circunda el Sol, ¿sí? De alguna manera. Y entonces cuando esa radiación va pasando y se encuentra ciertas sustancias, en este caso por ejemplo el sodio, entonces ¡pum! Ahí se absorbe una energía, y cuando nosotros vemos, pues esa energía ya no aparece porque fue absorbida ya, pero nos dice en qué longitud de onda o en qué frecuencia pasó. Inmediatamente, como nosotros sabemos que hay una sustancia, esto es como el come galletas, mi hermano. Entonces a la sustancia le gusta comerse cierta energía, entonces, y cada sustancia tiene su energía predilecta. Y entonces resulta que nosotros sabemos que cuando se presenta ese efecto, entonces fue la línea D y de pronto está asociada al sodio, o estas líneas que dice el nombre que están asociadas al potasio. ¿Sí me entienden?
Entonces el potasio le gustan estas líneas en esta longitud de onda, y al sodio le gustan estas en esta otra longitud de onda. ¿Se lo ven? Ese es el juego. Entonces aquí va a pasar, digamos de alguna manera, algo que similar. ¿Estamos de acuerdo? Y se va a presentar ese efecto de emisión. Entonces absorbe como emite, y emite exactamente las mismas que líneas. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que plantea Kirchhoff. Entonces, aquí hay algo interesante. Para poder generar un efecto de emisión, generalmente se hace necesario, no siempre, generalmente se hace necesario una alteración al sistema, porque el sistema espontáneamente difícilmente lo va a hacer. Difícilmente lo va a hacer, excepto que hayan algunas pérdidas energéticas o algo raro. ¿Me entienden? O que de pronto previamente absorbió para luego que emitirlo. Entonces absorbió algo y de pronto algo pasó en el sistema y ¡pum! Lo emite espontáneamente. ¿Está claro? Que serían de pronto esos efectos de emisión o radiación espontánea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces, ¿cómo son las líneas de absorción? Sí. Un elemento ahí entre la lámpara y el prisma, y pues el gas que está ahí va a absorber el espectro que se está produciendo. Exacto, que es lo que yo les digo, emite lo que se come. ¿Aló? Emite. Yo como juego a la física y todo rarito, entonces yo ya lo asocié con galletas, ya se me quedó esa analogía en el cerebro, de que come lo que quiere, pero también bota lo que comió. ¿Sí estamos? Es como... ya que me acordé este man, bueno, no sé, podría ser como una especie de ley del flujo, de que todo lo que le entra es posible que en algún momento que salga, aunque no necesariamente en el mismo instante de tiempo. Si estamos, podría ser en instantes de tiempo posteriores, por algún efecto ahí que mantiene el sistema. Pero bueno, exactamente, entonces ahora lo que hacemos nosotros es tener una fuente luminosa, ¿cierto? Digamos esta, hagan un acto de fe. Y entonces esa fuente luminosa, entre ella y el prisma, tenemos una sustancia gaseosa, digamos para hacerlo sencillo, que es lo primero que planteamos, con gases, y ya, aquí, cuando nosotros le lanzamos, puede ser que le lancemos todo el espectro, no sé, entonces cuando atraviese el material y luego la luz atraviese este prisma, entonces lo que vamos a encontrar es el efecto que vemos del Sol, o sea, las líneas que Fraunhofer midió. Si estamos, ya no son líneas amarillas, sino son líneas que negras, porque resulta que entre todas estas frecuencias o entre todas estas longitudes de onda o entre toda esta energía, hay una energía que a esta sustancia le gusta ¿qué? Comerse, absorber. Y entonces en la pantalla vamos a encontrar unas franjas o unas líneas negras, no sé, depende de la sustancia y depende de qué longitud de onda le guste absorber al sistema. ¿Sí estamos? Y entonces de esa manera uno puede construir, obviamente desde una visión light, ¿cierto? Lo que es el espectro de el espectro de emisión o el espectro de ¿qué? De absorción. Hay algo importante, no lo olviden. La posición de las líneas negras de acá es exactamente la misma posición de las líneas que amarillas de acá. Es decir, que cumple con la condición de Kirchhoff, que dice que el man absorbe y emite exactamente lo mismo a la misma que temperatura. ¿Está claro? Eso es completamente importante, ¿sí? Entonces no van a encontrar líneas en otros lugares, sino en los mismos lugares, pero con colores que distintos. Entonces aquí son amarillas y ahí son negras, exacto. Vamos a amarillas o blancas, no sé. Y aquí son negras. ¿Aló? Para hacer el espectro de absorción tiene que haber siempre que algo entre las líneas entre la fuente luminosa y el prisma, o puede ser directo, o es indirecto. Pensaría yo que si no hay ninguna sustancia en el proceso, uno debería encontrar, si por ejemplo uno le manda todo el espectro electromagnético, pues al final encontrar todo el espectro electromagnético sin líneas. Pero, por ejemplo, esto es algo interesante que plantea este señor Wollaston, que es, él piensa que el prisma tiene algún defecto. No sé si de pronto dentro del prisma se pudiera producir un efecto de absorción por alguna sustancia que tenga el prisma. Podría pasar.
Pero en dado caso que el prisma no produzca ese efecto, sino que simplemente sirva como mediador, yo esperaría no encontrar líneas. Porque no hay una sustancia intermedia entre la luz y el prisma. ¿Me hago entender? O sea que Claro. sí tiene que ser referente al, digamos, que la misma radiación que se emite puede ser no la misma que absorbe. Claro, claro, de hecho debería disminuir la radiación, por lo menos por lo que se perdió en el proceso que fue absorbido. Claro, claro, sí, seguramente. Pero, o sea, es que según lo que usted nos explicó ahorita, pues ese gas está a baja presión, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero entonces el prisma esa diferencia de potencial produce un movimiento dentro de los átomos del gas que están ahí dentro, ¿cierto? Sí. Pero digamos en el prisma sí es un sólido, entonces no, o sea, ya ahí lo que hace es como una... No, pero es lo que yo te digo, o sea, no sé qué pronto qué tipo de sustancia podría ser o bajo qué condiciones puede estar, porque tengan presente que no necesariamente es un gas, podría ser también un sólido, ¿sí estamos? Y dependiendo de pronto el material tenga una pequeña región en el espectro en donde le guste que absorber. Es muy posible que a todos los materiales haya una región del espectro que les suene. Es más, por ejemplo, si esta vaina se empieza a calentar, ¿cierto? Si el prisma se empieza a calentar por los efectos de la radiación, algo está pasando ahí. Y no solo porque tome radiación, sino porque podría estar generándose ese efecto de absorción. ¿Está de acuerdo? Pero ¿qué sustancia es? No sé. Entonces sería interesante de pronto ya con gente, digamos, que está acostumbrada a hacer este tipo de experiencias, mirar cuáles son los efectos o qué materiales escogen. Porque de pronto, miren, imagínense esto. Tenemos un prisma que le gusta absorber regiones del espectro visible, no sé, por decir algo, si ese efecto se produce, ¿sí? Entonces yo ya no podría hacer experimentos con ese aparato para regiones visibles porque entonces me saldrían alterados los datos, por ejemplo. ¿Sí estamos? Entonces de pronto voy a buscar un material que no esté absorbiendo las regiones que yo quiero estudiar. No sé si me hago entender. Es posible, no lo sé.